Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, vamos a tratar de empezar con lo que estamos, porque ya son las 7:10 y vamos de alguna manera a arrancar con lo que estamos, porque trataremos de terminar el día de hoy el capítulo de estómago que estábamos revisando en esta semana. Por lo tanto, vamos a dar inicio. Hemos esperado, creo, 10 minutos para que se conecten y no se conectan los demás, que se vayan conectando poco a poco en el transcurso de la clase, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner a tono todo y vamos a empezar. Bien. Vamos a admitir al último. Ahí fue. Perfecto. Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Un gusto estar una noche más en esta clase. Y bueno, vamos a continuar con los problemas de tipo gástrico, problemas de tipo enfermedades patológicas o patologías quirúrgicas que tienen que ver mucho con la situación de estómago. Por lo tanto, hoy nos toca compartir con ustedes el capítulo de gastritis, ¿no? Gastritis que en realidad, si bien es cierto, es una patología muy frecuente. Aparentemente todos tenemos gastritis, ¿no es cierto? Nos vamos a enfocar más que en el proceso clínico, nos vamos a enfocar en la parte prácticamente quirúrgica, no sin ver por lo menos lo que es una gastritis, pues no. Es una enfermedad inflamatoria, aguda, puede ser crónica, generalmente todos nosotros manejamos la crónica, ¿no? Una inflamación de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos que producen síntomas que van desde las dispepsias hasta las úlceras, ¿verdad? Atribuibles a una enfermedad cuya existencia se puede sospechar clínicamente. La gastritis es una inflamación, en algunos casos severa, se conoce como gastritis erosiva, ¿verdad? Y que requiere una confirmación histológica, porque recuerden ustedes que los trastornos o daños histológicos que tienen los tejidos son de confirmación patológica, es decir, anatomopatológica. Por lo tanto, esto nos indica de que hay que hacer una biopsia de la parte afectada para poder determinar el diagnóstico definitivo. La definición de gastritis aguda, pues es una inflamación microscópica del estómago, cuyo trastorno de la mucosa se caracteriza por inflamación. Inflamación del revestimiento del estómago como resultado de agentes, diversos agentes agresivos, ¿no? Y entre ellos ustedes mismos los conocen y los vamos a recordar o a reconocer un poco, ¿no? Ahí podemos observar, por ejemplo, cómo se encuentra en una gastritis el estómago, ¿no? Bordes inflamados, mucosa totalmente erosionada, ¿sí? Que nos da un aspecto irritado de la mucosa, ¿verdad? Y que tenemos que de alguna manera ir biopsiando para determinar si no hay algún proceso que realmente amerite un diagnóstico
mucho más peligroso que una gastritis, ¿verdad? Vean ustedes, una pared estomacal bastante congestionada, si cabe el término, ¿verdad? Bastante congestionada y que probablemente esté provocando cierta sintomatología en el paciente que la presenta, ¿verdad? La gastritis crónica es una inflamación crónica de la mucosa del estómago que ha estado afectando inicialmente las áreas superficiales de la glándula de la mucosa. Luego, pues, produce destrucción glandular, o sea, atrofia, ¿no? Y presenta ciertos trastornos histológicos del epitelio, eh, presentándolo a manera de metaplasia ya, ¿no? Que va a indicar obviamente la conversión de las glándulas del estómago a otras parecidas a las del intestino delgado, que de alguna manera no son iguales, como siempre hemos dicho. Cada sector cada sector del intestino tiene su propio epitelio. Y en este caso, pues la gastritis crónica ya es una atrofia glandular con o sin metaplasia del epitelio, ¿no? Que va a llegar evidentemente a una destrucción. Recordar siempre que una gastritis superficial se va a acabar transformando en una gastritis crónica, ¿verdad? Una gastritis atrófica. Esto significa que, en otras palabras, las gastritis agudas llegarán en algún momento a transformarse en gastritis atróficas, o sea, crónicas, ¿verdad? Miren ustedes una gastritis crónica ya no encuentran la erosión que vimos en la anterior, ya no encuentran ese sangradito o esa laceración del estómago, sino que simplemente, miren ustedes, ¿sí? Que ya encuentra prácticamente engrosado los pilares estomacales. Miren, grandes, las glándulas estomacales totalmente atrofiadas, totalmente inflamadas, ya tortuosas, ¿no? Gruesas, probablemente duras, ¿sí? Producto de la cronicidad de la gastritis. En el lado derecho pueden observar ya una zona totalmente, totalmente erosionada, ya no se ven vasos sangrantes agudos, sino que se van a encontrar ya paredes con contornos blanquecinos, ¿no? Que tapizan toda la mucosa del estómago. Acá estamos observando lo mismo con ciertas áreas, ¿sí? Con ciertas áreas hemorrágicas pequeñas en el lado derecho, glándulas de la mucosa bastante observables, sitios que son los típicos para poder biopsiar, ¿verdad? Biopsiar a este órgano. En el lado izquierdo pueden observar la luz, al fondo ese huequito negro que se ve, es la luz, ¿no? Se ve así, pero en la parte superior de esa luz pueden observar tranquilamente la presencia de glándulas, ¿no? Glándulas hipertrofiadas, que probablemente están entrando en una cronicidad ya. Estudios demuestran que evidentemente las gastritis van a llevar a una anemia frecuente, ¿verdad? A una anemia frecuente. Porque va a estar de alguna manera, no es un cuadro que le va a provocar una anemia inmediata, sino una anemia a largo plazo, pero de que la provoca, la provoca. Y una de las cosas que normalmente las vamos a encontrar es a través de la endoscopía con la biopsia, cosa que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Algunos autores consideran que la anemia perniciosa es una entidad premaligna, ¿sí? Que cursa con mucosa plana, ¿no? Con aquilia gástrica, que de alguna manera parecería ser el que acompaña a estas
tipos de gastritis malignas, ¿verdad? Por la presencia de esta anemia. Dentro de los factores exógenos, tenemos muchos, ¿no? Los irritantes gástricos, los medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos, el alcohol, el tabaco, los cáusticos, las radiaciones, infecciones a repetición del estómago, Helicobacter pylori, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas de estas. Las comidas, ¿sí? Las comidas con muchos ajíes, con condimentos fuertes, todo este tipo de cosas que prácticamente ingerimos y que agrede de alguna manera a la mucosa. Dentro de los factores endógenos tenemos pues generalmente los problemas de abundantes secreciones de bilis en ciertos pacientes que tienen una hiperproducción de ácido clorhídrico, ¿no? Hiperproducción de pepsina, hiperproducción de jugo pancreático, procesos urémicos, o aquellos que tienen factores inmunes comprometidos, como por ejemplo los pacientes con enfermedades físicas, ¿no? Que muy distorsionado. De tal manera de que miren ustedes, hay muchos factores que de todas maneras pueden intervenir, pero que para nosotros evidentemente es muy conocido que estas gastritis, obviamente que ahí hace falta el estrés, ¿no? Para nosotros es muy conocido que los factores exógenos son la primera causa de este tipo de patologías, ¿no? ¿Qué provoca como síntomas? Dispepsias, acidez, náuseas, pirosis, ardor en el estómago, vómitos, ¿sí? Epigastralgia, sensación de que está lleno, ¿sí? Sensación de saciedad en la parte superior del abdomen luego de haber comido muy poco, ¿sí? Esto siempre es importante en una persona con gastritis porque definitivamente el comer, aunque sea poco, le calma la sensación de los síntomas. Y evidentemente que en algunos casos suelen hasta llegar a la pérdida de peso, ¿verdad? Su diagnóstico más común, sí, es la endoscopía con biopsia, ¿sí? Complementariamente, cursa con exámenes de hemogramas para determinar siempre la anemia de la que estamos hablando y que no se vaya a confundir con una gastritis crónica, ¿no? Que eso es lo que realmente uno busca. Porque hay que corregir. El hemograma, si en el hemograma nosotros encontramos una anemia muy frecuente, esto nos está indicando de que la gastritis es crónica. Es crónica, ¿sí? La cronicidad de una gastritis la da evidentemente la anemia perniciosa y obviamente la biopsia, ¿sí? Pero eso es un buen marcador indicativo de que esa gastritis ya tiene mucho tiempo, mucho tiempo. De tal manera de que es importante y es sencilla, ¿no? El diagnóstico prácticamente es sencillo, porque es una endoscopía, evidentemente que es un examen especial que lo van a hacer los gastroenterólogos, ¿verdad? Y los gastroenterólogos mandarán al patólogo a hacer el estudio de las biopsias, que es el que determinará prácticamente el diagnóstico definitivo, ¿verdad? Su tratamiento, el mismo utilizado para la enfermedad úlceropéptica, recordar siempre los protectores gástricos, las sales de bismuto, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es importante todo este tipo de medicamentos para los gases, para la dispepsia, para el ardor, los bloqueadores H2, los bloqueadores de la bomba de potasio, ¿no es cierto?, de la bomba de protones. Entonces, todas estas cosas que se utilizan para las úlceras también suelen utilizarse para el tratamiento de estas gastritis. En cuanto a la gastritis hipertrófica, ojo con esto, ¿no? Perdedora de proteínas, pliegues hipertróficos gigantes, se la conoce como gastropatía perdedora de proteína. Esto es una enfermedad que se conoce como enfermedad de Menetrier, ¿no? Donde van a encontrar
células muy grandes, se asocia generalmente, miren, esta sí tiene una particularidad que se asocia al cáncer en un 15%. Y ya las vamos a ver a la gastritis hipertrófica. Miren esa enfermedad de Menetrier, donde usted va a encontrar, obviamente, ya una patología si se cabe el término gigante, porque las células se hacen gigantes dentro del estómago. Miren ustedes, ¿sí? Menetrier es un médico, ¿verdad? Patólogo francés, ¿no? De la antigüedad médica, que descubrió esta enfermedad viendo que todo lo que se encontraba en ciertos estómagos se veía de manera grande. Grande las células, grande las papilas de la mucosa, la serosa muy tortuosa. Entonces, esto evidentemente que representaba, ¿no? Una hipertrofia de la mucosa gástrica. Y evidentemente este gigantismo dentro del estómago hizo realizar ciertos estudios en la cual se determinó que perdía, por ejemplo, muchas proteínas, hacía perder muchas proteínas al paciente. El paciente quedaba bastante delgado, ¿no? Se acompañaba generalmente de inflamación de los miembros inferiores por la hipoproteinemia, o sea, se le hinchaban los pies. Después se consideraba que estos pacientes hacían ascitis abdominal, ¿verdad? Obviamente que este patólogo francés estudiaba y se presentaba evidentemente en adultos y determinó que esta se debería de llamar, en honor a su nombre, enfermedad de Menetrier. Por lo tanto, esto es una gastritis prácticamente hipertrófica, ¿no? O gastritis de células gigantes. Gastritis hipertrófica o gastritis de células gigantes o enfermedad de Menetrier, que es en honor al patólogo francés que descubrió esta enfermedad de células gigantes en el estómago, ¿verdad? Ahí está, como la pueden observar. Y bueno, también tenemos otros trastornos en el estómago, pero hemos visto los principales. Los que vamos a ver ya son situaciones que realmente se presentan en un porcentaje menor a las que ya hemos hablado, como la gastritis, como la úlcera, ¿verdad? Ya son patologías que tienen menos frecuencia, pero que de hecho se presentan. Y una de ellas es el vólvulo gástrico, ¿verdad? Se caracteriza porque el estómago rota normalmente, ¿sí? Alrededor de su eje, rota una porción, ¿sí? Que puede ocasionar obstrucción. Evidentemente que sí. Si usted dobla cualquier cosa que sea parte del intestino, evidentemente que va a usted a ocasionar una obstrucción. Va a haber incluso un compromiso vascular provocando una estrangulación de los vasos sanguíneos que puede necrosar rápidamente parte de los intestinos o el estómago y o provocar perforación que ves de mucha emergencia y de mucho peligro para el paciente que tiene, ¿no? Ustedes pueden observar ahí las diferentes formas en las que puede rotar un estómago, ¿verdad? Miren ustedes, gira sobre su propio eje, provocando una obstrucción, ¿sí? Una necrosis, como dice como se observa en la última imagen didáctica, ¿verdad? La coloración negruzca en el estómago, que determina obviamente que el estómago está necrosándose. Tremendamente un problema quirúrgico terrible cuando ocurre el vólvulo gástrico, ¿verdad? También tenemos la presencia de besoares, muy poco frecuentes en nuestros días, pero se presentan casos eventuales en el mundo. ¿Qué es un besoar? Un besoar son cuerpos extraños de masa sólida, de material que no se ha podido digerir, ¿sí? Y que va acumulándose generalmente en el estómago, ¿verdad? Y en muchas ocasiones provoca una obstrucción porque no se puede digerir y segundo se va acumulando. Se llaman besoares. La mayor parte de estas son fibras vegetales que nosotros generalmente no las podemos metabolizar.
Y otra de las cosas que generalmente se encuentran como besoar es el tricobesoar, que son bolas de pelos de gente que se traga el pelo, se come el pelo. Evidentemente que tiene que ser una persona con trastorno de tipo psiquiátrico o psicológico, ¿no? Que llegue a hacer este tipo de situaciones. Vamos a adelantarnos para que ustedes puedan observar. Miren ustedes, por ejemplo, esa obstrucción de material vegetal en el estómago que no ha podido ser metabolizado, se ha ido acumulando. Probablemente esta persona come solamente monte. Miren ustedes la forma en que se ha ido acumulando hasta, obviamente, provocar un besoar vegetal que provoca una obstrucción a esta persona. Miren lo gigante de los besoares. Este es un besoar vegetal. Y miren este besoar de pelo. ¿Ya? Miren ustedes, cosas que se presentan, ¿ah? Cosas que se presentan. Grande, una regla está midiendo eso y no termina de medirlo. La regla queda corta, ¿sí? Entonces, son situaciones que evidentemente llaman la atención. El tricobesoar es, obviamente, el que se traga el pelo. Tenemos el fitobesoar también, ¿verdad? Tenemos el besoar oriental, que son residuos de dátiles, el inicio besoar, fibras de coco, el diospirobesoar, fibras de nísperos verdes, el besoar por papel, el besoar alibesoar, que es el residuo de drogas, el resinobesoar, resinas, amilobesoar, almidón, lactobesoar, residuos de leche, quimiobesoar por alquitrán, hemobesoar por sangre coagulada que se queda adentro y no se metaboliza, etcétera. No, miren, o sea, podemos nosotros encontrar muchas formas de besoares. Si de pronto ustedes no lo conocían, pues sí, y son situaciones que se han encontrado. Alguna vez se habrán encontrado, yo particularmente no, pero sí mis compañeros han operado pacientes que han tenido masas no digeribles en el estómago principalmente, que es la cámara más gástrica más grande del intestino y que es donde realmente puede acumularse un material de estos, ¿verdad? Porque evidentemente donde se metaboliza es más abajo, pero ni el estómago los puede destruir a este tipo de elementos. Por lo tanto, evidentemente que provoca un problema serio, ¿no? En esta gente, ¿no? Provoca problemas serios de obstrucción y terminan en cirugía, que hay que operarlos para poderles retirar esta obstrucción por este tipo de elementos ingeridos. Y tenemos por último el cáncer gástrico. Siempre vamos a terminar con esta patología que de alguna manera pues es muy frecuente, que en nuestros días, hoy por hoy y con toda la tecnología avanzada, nos ha ayudado mucho al diagnóstico, inclusive al tratamiento del cáncer gástrico, pero no a su aparición, porque de alguna manera esta patología se presenta aún en nuestros días en los seres humanos, ¿no? Por cualquier tipo de situaciones que ya las vamos a ver. Miren ustedes, el cáncer gástrico más reconocido, maligno, agresivo al estómago es el adenocarcinoma. En el Ecuador, la incidencia de este cáncer es de 157 casos cada 100.000 habitantes. Entonces, ustedes pueden más o menos ver en una población de 17 millones de personas que somos aquí en el Ecuador, calcular cuántas personas pueden estar infectadas de cáncer gástrico de un adenocarcinoma. Según se desprende todo esto, ¿no?, de la Agencia Internacional del Cáncer, perteneciente a la OMS, se reveló el aumento de los casos de cáncer a nivel mundial, obviamente. Y se tiene en cuenta
que los factores ambientales y las dietas son importantes para la aparición de este tipo de patologías. Dentro de los signos y síntomas del cáncer, pues obviamente ya ustedes conocen, un cáncer a cualquier nivel siempre va a provocar falta de apetito, pérdida de peso, ¿no? En este caso, como es en el estómago, y va a erosionar probablemente la mucosa, recordar que tiene buena sensibilidad, entonces va a provocar dolor abdominal, un malestar en el abdomen, generalmente por encima del ombligo, sensación de llenura rápida después de comer comidas livianas, miren ustedes, acidez, agruras, eructos, náuseas, indigestiones, ¿no? Vómitos con sangre o no, masas palpables, es decir, una sintomatología muy rica, una sintomatología muy rica en este tipo de patologías, muy rica en este tipo de patologías. Su método diagnóstico, pues, en primera instancia, será la ecografía, cuando se determine que hay una masa, a través de la ecografía, se hacen los estudios complementarios, entre ellos tomografía contrastada, ¿verdad? Tomografía con contraste, marcadores tumorales obligados, realizar sangre oculta en heces, probablemente una endoscopía y biopsia que va a determinar lo mismo, y en algunos casos más específicos, la gammagrafía, ¿sí? La gammagrafía o la sangre oculta en heces. Todos estos métodos hoy por hoy son factibles para la determinación de un cáncer gástrico. Hoy por hoy todos estos métodos se realizan, ¿verdad? Cuando está determinado o está ya diagnosticado una patología como un adenocarcinoma de estómago, tenemos muchas cosas que tomar en cuenta. Primero, la prevención y la detención precoz del cuadro. La cirugía tiene que ver mucho con resecciones, con o sin vaciamientos ganglionares. Va a depender mucho de la situación. Generalmente sí. Las resecciones van con vaciamientos ganglionares, ¿no? Porque son muy metastásicos. Y la quimioterapia o radioterapia o la terapia monoclonal, que normalmente en los hospitales de Solca, Ecuador, se realiza este tipo de tratamientos, ¿sí? De tratamientos. De tal manera de que, miren ustedes, que no solamente la cirugía es el tratamiento único que se hace en este tipo de pacientes. Pacientes con adenocarcinoma probablemente tengan que recibir igual quimioterapia y, dependiendo del caso, radioterapia o terapia biológica. Siempre tengan en mente siempre que un cáncer a cualquier nivel, y mucho más si es gástrico, va a tener complicaciones de sangrado, se puede perforar el estómago, o el tumor o el cáncer puede perforar el estómago, ¿sí? O el tumor se hace tan grande que puede obstruir el estómago, ¿sí? Y, como les decía, generalmente emite metástasis, ¿sí? Principalmente a hígado, que está cercano, o a pulmón, que son los órganos vecinos más cercanos a los que tiene a su disposición para metastizar, ¿sí? Todo su contenido maligno en el resto del organismo de esta persona y complicando aún más su tratamiento y ahondando más en un mal pronóstico de vida para ese paciente que la posee, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver, miren ustedes, ¿sí? Un carcinoma gástrico, cómo va evolucionando el tipo 1, presentándose de una manera tumoral. Después ese tumor se expande desde abajo, va tomando otras capas, haciéndose ulcerado, primero a manera de pólipo, después tipo ulcerado,
después ulcerado infiltrante, miren ustedes, ya va pasando ese tejido, y el tipo 4 infiltrante total, donde ya tiene prácticamente invadido todo el grosor del cuerpo del estómago, que ya es el infiltrante o el grado 4, ¿verdad? Una imagen bonita para observar la evolución de lo que sucede con este cáncer, ¿verdad? Este tumor. Ahí ustedes pueden observar una ecografía de estómago, una tomografía de estómago, perdón, donde las flechas están indicando, miren ustedes, la invasión de la pared en todo su contorno. Triste este diagnóstico, porque miren, todas las flechas están indicando que este estómago está tomado prácticamente en más de la mitad. En la flecha del lado derecho pueden ustedes observar una tumoración grande, ¿sí? Que está afectando también parte donde están las dos flechas juntas, parte parte de la curvatura mayor del estómago, miren, de la curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Miren ustedes cómo en esas imágenes se pueden observar el daño, ese que está ahí en la imagen didáctica de color rojo. Miren ustedes, probablemente a través de una úlcera, porque está exclusivamente en la curvatura menor, donde hablábamos de las úlceras, ¿verdad? Ese es ulcerante, infiltrativo. Miren ustedes, probablemente ahí en la curvatura menor se le presentó a este paciente esa patología, y miren lo que ha provocado, ¿no? Una perforación y una tumoración que ha dañado casi todo el examen. Este paciente habrá que hacerle marcadores tumorales, gammagrafías probablemente, para poder determinar si este paciente no tiene metástasis a otros órganos ya, que son muy agresivos, ¿no? Ahí pueden ver ustedes, ya en vivo, adenocarcinomas de estómago que se está observando a través de una endoscopía en dos pacientes diferentes. Miren ustedes, a manera de cráter, el uno ve como volcán, muy inflamatorio, tomando casi toda la pared del estómago. Lo mismo el otro del lado derecho. Acá tenemos más, miren ustedes. Un tumor, pero terrible, estos dos últimos ya, de manera terrible, ¿verdad? Que están provocando en estos pacientes probablemente molestias inmensas y que ya se han determinado a estas alturas. Recordar siempre que este tipo de patologías, cuando se detecta precozmente, tienen buenos resultados y buenos pronósticos. Cuando ya se encuentran en este tipo de estado, probablemente ya es un problema completamente diferente, serio, muy grave, por el futuro de este paciente que lo padece. La gastrostomía, ¿sí? Se denomina a la percutánea, es una intervención quirúrgica que consiste en la apertura de un orificio en la pared anterior del abdomen, donde se introduce una sonda para alimentar en el estómago, ¿sí? Luego de una cirugía de esófago o de manera paliativa cuando se presenta una patología tumoral alta. Es decir, estamos hablando de cuando hay tumores en esófago en la última parte, en la abdominal, o tumores en la parte superior del estómago que están provocando obstrucción, se pone una gastrostomía en la pared inferior del estómago, en la cara anterior, y se puede alimentar el paciente a través de esa gastrostomía. Igual no es lo mismo que comer como cualquier persona, porque lo que no va a poder saciar el hambre, pero se va a sentir lleno de alguna manera por la alimentación a través de la gastrostomía que se le realice a estos pacientes, ¿no? Entonces, obvio que son procedimientos que van a ayudar en algún momento a que estos pacientes se puedan por lo menos alimentar y alargarles su periodo de vida
un poco más, ¿verdad? Eso es importante establecer. Y aquí ven ustedes una gastrostomía, ¿sí? La primera imagen, el endoscopio donde entra, miren, entra el endoscopio y usted hace una pared en el abdomen donde mete un balón, una sonda con balón y la conecta directamente hasta el estómago para dejarla fija allí y que el paciente pueda alimentarse. En el lado derecho, ya en vivo y en directo, una sonda por donde se está alimentando al paciente. Vean ustedes, se ve que es un paciente aparentemente mayor con un cáncer gástrico, ¿verdad? Estos son los elementos que se utilizan en una gastrostomía, ¿sí? Es un botón que va introducido a través de los orificios que les comento que se hacen hacia el estómago, por donde va a ir la sonda, ¿verdad? Para alimentar a estos pacientes. Y bueno, creo que con esta última imagen dejamos por terminado todo lo que es estómago, no sin antes comentarles de que pueden ustedes ir ya sacando las diapositivas de todas estas conferencias para que las tengan para efectos de las evaluaciones que vamos a tener. Creo que para el primer día de la próxima semana vamos a tener una evaluación. Yo estaré informando a través de la presidenta, estaré informando las características que va a tener la evaluación, características como puntaje, características como horario, tiempo de duración y todo lo que vamos a ver de ese tipo de cosas. Cualquier información a través de la presidenta lo pueden hacer, que ella conoce ya casi toda la situación que vamos a hablar, y si no, yo de alguna manera la voy a tener en cuenta para respondérselas de acuerdo a lo que ustedes indiquen o sugieran o en alguna manera tengan duda de cualquier situación para que no quede nada sin poder dejarlo en claro. De tal manera de que no quiero ningún tipo de excusa después que no quedó contestada alguna cosa que pregunté. De mi parte, agradecido a todos los que estuvieron presentes, fueron muy pocos ahora, y agradecerles a todos los que vayan a escuchar esta conferencia posteriormente, recordarles que saquen las diapositivas a manera de folletos para que puedan leer y estudiar para su evaluación correspondiente. Estaré mencionándole a través de la presidenta todos los pormenores de las evaluaciones y de todos los detalles que tengamos pendientes. También ya les voy a enviar los temas en este fin de semana ya para que los grupos que ya se conformaron vayan haciendo la investigación. Con ella mismo enviaré cuáles son las temáticas de los casos clínicos y los lugares en donde deben de ser buscados los temas, ¿no? Con las características que tengan. De mi parte, muchas gracias por estar presentes y nos estamos viendo el día lunes. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, doctor.